Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Doctor Adam, le cedo la palabra. Buenas tardes, de verdad, nos da mucho gusto y desgraciadamente están pasando cosas raras en la UNAM, pero nosotros seguimos adelante. Yo lo que les quiero a ustedes, alumnos, que no se dejen, tiempo que pierden, se pierde para toda la vida, ¿eh? Y también una cosa que vale la pena decirlo es que si perdemos el prestigio de esta facultad, los perdedores van a ser ustedes como futuros contadores, administradores, informáticos. O sea, no debemos dejar de venir a nuestra facultad porque tenemos que seguir adelante. Y es la mejor facultad de contaduría y administración de la República Mexicana. Líder de ella también. Más de 100 escuelas en toda la República Mexicana se imparten la carrera de contador, de administrador, de informático, y nosotros seguimos adelante. Bueno, buenas tardes, ahora sí. Les damos la bienvenida una vez más a esta conferencia organizada en el marco de las actividades del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. Esta tarde nos acompaña un estimado amigo, el doctor Norman Wolf, quien se ha distinguido en diversas áreas del conocimiento en esta facultad de Contaduría y Administración, así como en la de Derecho de la UNAM. Quiero decir, nos están acompañando sus padres, que tuvimos la fortuna de ser compañeros de la carrera. En 1900, todavía no nacían ustedes, pero en 1964 a 68 fuimos alumnos aquí, en esta facultad. No en este edificio, pero sí en la facultad que estaba, lo que es sobre economía. El doctor Wolf tiene experiencia en temas especializados sobre economía y finanzas entre Estados Unidos y México, por lo que esta tarde nos dará una plática con el título TEMEC, aranceles y nearshoring, ¿no? El tema que seleccionó el doctor Norman Wolf es muy relevante para conocer sobre los eventos que han marcado el desarrollo de la economía de México y los problemas que está atravesando el país desde el inicio del mandato del presidente Trump. Estamos en la UNAM, tenemos absoluta libertad de cátedra, no tenemos que estarnos cuidando de nada y decimos nuestras verdades. Podemos estar equivocados, pero es nuestra verdad y nuestra forma de ser. Y así lo vamos a hacer, y así defendemos la autonomía, y así defendemos la libertad de cátedra. Esta es una facultad que tiene, pues ya va a ser 100 años, 90 años, pero ¿90 y qué? 95. Tenemos 95 años de que fue creada la carrera de contador público. Después vino la de administración y después la de informática y todo, pero bueno. Como todos sabemos, los aranceles de los Estados Unidos de Norteamérica se impondrán al comercio mundial. Tendrán implicaciones que afectan a la economía y al comercio de nuestro país. Y yo le pido a la maestra Cristina Barajas, secretaria técnica del seminario, nos presente una breve síntesis curricular de nuestro invitado. Por favor, Cristina. Gracias, doctor. Pues como ya lo mencionó el doctor Adam, el doctor Norman Wolf del Valle es doctor en Derecho con mención honorífica, gracias, por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es maestro en Finanzas por la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. Maestro en Educación por el Centro Universitario México y licenciado en Contaduría con mención honorífica por la Facultad de Contaduría y Administración, también de la UNAM. Además, es profesor de tiempo completo aquí en nuestra facultad.
Cuenta con estudios sobre calidad y competitividad en el Central Japan Industries Association, Chu-San-Ren, en Nagoya, Japón, y de finanzas en la Universidad de California, Riverside. Ha obtenido diversos reconocimientos académicos como las medallas Gavino Barreda al mérito universitario y el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos en el área de docencia de ciencias económico-administrativas. En la Facultad de Contaduría y Administración ha coordinado las maestrías en finanzas y en auditoría, aquí en la División de Estudios de Posgrado, además de ser tutor activo del programa doctoral. En el ámbito profesional, ha colaborado en firmas de contadores públicos tanto en México como en Estados Unidos, entre los que destacan PricewaterhouseCoopers y Moore Stephens Doren y Mayhew en Detroit, Michigan. En la Administración Pública Federal se ha desempeñado como consultor en el Centro Regional para la Competitividad Empresarial de la Secretaría de Economía. Fue asesor del subsecretario de Educación Superior y coordinador general de Planeación y Administración de la Educación Superior, ambos en la Secretaría de Educación Pública. En la Comisión Federal de Electricidad fue titular de la jefatura de la Unidad de Apoyo Técnico y encargado de la Subdirección de Control Financiero de la Dirección Corporativa de Finanzas. Actualmente, en la UNAM, es consejero universitario e integrante de la Comisión de Vigilancia Administrativa y del Comité Académico del Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración. Pues sin más, doctor Wolf, le cedemos la palabra para dar inicio a su conferencia. Muchas gracias. Pues antes que nada me gustaría agradecer al doctor Adam la cordial invitación al Seminario Universitario de Gobernanza, agradecerle a esta, que es mi facultad, la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradecerle a la maestra Cristina también, a quienes nos acompañan, y también con mucho cariño a la generación 64-68, ¿no? de esta facultad, y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues hablaremos de este tema que en realidad es importante. ¿Por qué? Porque lo vemos en nuestra vida diaria, vemos que hay efectos en la economía y más que nada efectos en nuestro desarrollo profesional y cómo es que tenemos que estar atentos y qué información tenemos que leer para podernos preparar y cuáles son las circunstancias económico, financieras, profesionales a las que tendremos que hacer frente. El día de hoy vamos a hablar de creo que no. Bueno, el día de hoy hablaremos como antecedentes de lo que es el GATT, el predecesor de la Organización Mundial del Comercio, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que es la renegociación del TLC, la balanza comercial México-Estados Unidos y la balanza comercial entre los países que conforman el bloque económico, nearshoring y cuáles son los retos de esta integración económica. Entonces, para empezar con el primer tema, hablaremos cuándo se forma el GATT, cuál es el primer antecedente del Tratado sobre Aranceles y Comercio. Bueno, esto se firma el 30 de octubre en 1947. Esta es letra textual de cómo fue redactado. Y en azul están los elementos importantes que quisiera que tuvieran en mente para que lo puedan comparar contra la situación política, económica que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, en ese año del 47, en Ginebra, Suiza, el tratado decía, reconociendo las relaciones comerciales y económicas, deben atender al logro de niveles de vida más altos, a la consecución del pleno empleo y de un nivel elevado cada vez mayor del ingreso real y de la demanda efectiva, a la utilización completa de los recursos mundiales y el acrecentamiento de la producción y de los intercambios de productos. Ese fue el espíritu del GATT. Ese fue el espíritu de buscar un libre comercio. Era el espíritu de que no hubiera barreras arancelarias. Y en ese sentido, los países que firmaron el GATT en el 47 lo firmaron en una base de reciprocidad y de mutuas ventajas, la reducción sustancial de los aranceles aduaneros, además de las barreras comerciales y la eliminación del trato discriminatorio en materia de comercio internacional. Pues ese es el antecedente que permea lo que deben ser las relaciones comerciales, ¿no?
Por eso es que buscamos el libre comercio, que haya integración económica. Sin embargo, la historia de México dentro del GATT no es tan fácil. Los 23 países fundadores del GATT, entre ellos está Birmania, Brasil, Australia, Bélgica, Canadá, Ceilán, Cuba, Checoslovaquia, Chile, China, Estados Unidos, Francia, India, Líbano, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido. Rodesia del Sur pues ya no existe, ¿no? O sea, recuerden que esto fue en el 47. Rodesia del Sur ya no existe, es Zimbabue y Zambia. Hubo una revolución, se partió en 2 países. Siria y Sudáfrica. No está México. ¿Por qué creen que no está México? Es algo que vamos a ir discutiendo. No está México. Y otro dato interesante es que Japón accede al GATT hasta el 55. México accedió al GATT en el 87. Lo importante es que el GATT estuvo en operación hasta el 1 de enero de 1995. Ahora, en el GATT hay rondas, las rondas comerciales, las rondas en las que se llegan a acuerdos comerciales. Hubo 8 rondas con el GATT y ha habido una que es la de Doha, que esa ya es con la Organización Mundial del Comercio. Esas 8 rondas, las primeras 8 fueron en Ginebra, Annecy, Torquay, Londres, Ginebra, Dillon, Kennedy, Tokio, Uruguay. En esas rondas, la última ronda fue la de Uruguay, cuando todavía existía el GATT. La ronda de Uruguay duró de 1986 hasta 1993 y a la fecha es la ronda comercial más importante y más significativa. ¿Por qué? Primero porque en ella se crea la Organización Mundial del Comercio, o sea, el antecedente del GATT. Las reducciones significativas en materia arancelaria fue aproximadamente de un 40%. Había subsidios agrícolas y lo que se determinaba es que hubiera acceso total a textiles y ropa de países en vías de desarrollo, inclusión de servicios, derechos y propiedad intelectual. Entonces vemos que ya la percepción no era nada más del comercio, el intercambio de mercancías, también de servicios, también de derechos y de la propiedad intelectual. Y es por eso, desde esta manera, que el 15 de abril de 1994, el GATT se transforma en la Organización Mundial del Comercio. Y esto fue en Marrakech. ¿Cuáles son los logros más importantes? Doctora, buenas tardes. Los logros es que, si podemos ver que en 1947 el arancel promedio de los países participantes era del 22%, para 1999 en la ronda de Uruguay era el 5%. O sea, es una reducción significativa. Y esto contribuye al espíritu de lo que era el GATT, la reducción significativa, que hubiera un libre comercio, etc. Y lo podemos ver en las barreras arancelarias que bajaron hasta el 5%. Pero ¿cuál es el contexto de México? Porque es que México no entra al GATT sino hasta el 87. O sea, debemos pensar cuál era el contexto de México y cuál era la visión que se tenía de México. Entonces, un poquito de historia, bueno, pues nos vamos a ir muy atrás, ¿no? 1867, ¿qué pasó en México? El fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? 1917, el telegrama Zimmermann durante la Primera Guerra Mundial, que no fue totalmente reconocido, aceptado por el gobierno mexicano, sin embargo existió, y esto pues posicionaba a México como un país pues con una cercanía a Alemania que nunca fue totalmente reconocida, como un país germanófilo, ¿no? Entonces, esos antecedentes van sumando con el asesinato de Maximiliano, la creencia de México como un país germanófilo, pues se creía que México era un país un poco inestable, incluso pues un poco salvaje, porque pues asesinaron a Maximiliano, ¿no? Luego viene el periodo del maximato del 28 al 34 hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas. Y yo creo que es el sexenio más importante. ¿Por qué? Porque hay 5 eventos en los que la política exterior de México se define a través de la defensa del presidente Cárdenas, la defensa primero de Etiopía ante la invasión de Italia, o sea, fue la Segunda Guerra Italo-Etíope, de la defensa de China ante la invasión japonesa de Manchuria, la defensa de Mongolia ante la ocupación de China, la defensa de la República Española durante la
la guerra civil y un ejemplo muy claro que podemos ver tal vez más acerca, el exilio español y la defensa de Austria ante la anexión de Alemania. Entonces, es hasta este periodo que empieza a cambiar la visión de México en el mundo. Por eso es que México no había sido incluido de primera instancia en el GATT, si bien accedió a las Naciones Unidas, pero fue excluido de la Carta de las Naciones. Y con esto empieza a cambiar el papel de México en el contexto internacional. Nos empezamos a formar una reputación en la diplomacia internacional y México empieza a tener un contexto en el comercio internacional. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, primero hubo un tratado de libre comercio para en inglés el NAFTA, y también hubo posteriormente un TEMEC. Entonces, con esta tendencia que tenía México hacia integrarse en una economía global, una política de integración hacia la economía mundial, en México la segunda etapa es entre los 50s y los 70s, es la economía del desarrollo estabilizador, ¿no? Y las características de esta etapa económica en México, pues era una estabilidad en el tipo de cambio, bajas tasas de inflación, había control de precios, había control cambiario, había control de los salarios, la producción nacional en sustitución de las importaciones, era un estado proteccionista, se protegía a la economía nacional, no había muchas importaciones, se trataba de generar en la economía nacional inversión pública en infraestructura que derivó en una deuda externa y el fomento del mercado interno. Entonces México empieza a dar pasos firmes en su deseo de integrarse a una economía mundial que finalmente se logra en el 87 con la adhesión al GATT y empieza a delinear una política mutua con Estados Unidos por una relación comercial bilateral con Estados Unidos. Y finalmente, después del GATT, el resultado fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Y después derivó en el TEMEC, en inglés el USMCA, en el 2020. Entonces, estos son los antecedentes de poder comprender cuál es el contexto que estamos viviendo ahorita. O sea, no, para poder entender los aranceles, poder entender el GATT, la Organización Mundial del Comercio, pues hay que hablar un poquito de estos antecedentes y cómo se fue derivando el TLC y los aranceles que se contienen en él. Entonces, el 1 de enero de 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Y cuál era el objetivo? Eliminar o reducir gradualmente las barreras comerciales en un periodo de 15 años. No se logró del todo, no consolidó, y se buscaba más que nada que no hubiera restricciones comerciales en vehículos de motor, en piezas, coches armados, coches completos, computadoras, textiles y en agricultura. Esos eran los rubros más importantes del TLC. La visión era crear una zona de libre comercio en la región, pero ¿con qué objetivo? De poder competir primero con Asia. China, pues todavía no podríamos pensar en China como lo vemos ahora, pero sí competir con Japón, poder competir con los países asiáticos y poder competir con la Unión Europea. Entonces era la consolidación de un bloque comercial productivo que tuviera las herramientas para elevar la competitividad y poder integrarse como un bloque económico. Y esto derivó en que la zona de libre comercio de América del Norte fuera la más grande y la más importante. Y un aspecto muy importante es que durante este periodo se empezaron a desarrollar las cadenas de valor y las cadenas de suministro. Vamos a hablar de ellas más adelante. Pero un resultado, yo creo que algo de lo más importante del Tratado de Libre Comercio fue el desarrollo de las cadenas de suministro. Eventualmente, cuando se empieza a considerar la renegociación del Tratado de Libre Comercio a lo que sería el TEMEC, hay datos de cuáles fueron los avances de 1993 a 2017, previo a la renegociación del 2020. Entonces, el incremento comercial con Estados Unidos fue de casi 6 veces, mientras que con Canadá fue de casi 8 veces. Esto pasó de 88.3 miles de millones de dólares a 522 miles de millones de dólares. Para Canadá, de 2.7 miles de millones de dólares a 21.1
miles de millones. O sea, hubo cambio en el comercio, sí. Para Estados Unidos, nosotros somos su primer socio comercial, somos el quinto socio comercial de Canadá, somos el primer mercado de exportación de Estados Unidos y la primera fuente de importaciones de Estados Unidos. Para Canadá somos su segundo mercado de exportaciones y su sexta fuente de importaciones. El mercado mexicano para Estados Unidos representa el 15.7% de todas sus exportaciones, o sea, somos el segundo país más importante para ellos en términos de exportaciones. Para importaciones también somos el segundo lugar con el 13%, mientras que para Canadá somos el quinto lugar en las exportaciones y tercero en las importaciones. ¿Qué quiere decir? En resumidas cuentas, que las economías están integradas, que dependemos de las importaciones y de las exportaciones entre los tres países. Si quieren ver más datos, están en la Secretaría de Economía, pero tenemos un resumen. Entonces, para 2020, ¿cuáles serían los cambios o cuáles son los logros a los que llegamos ya en 2020? Que aproximadamente el 37% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, el 37% tiene insumos estadounidenses. Entonces, si vemos una pieza automotriz, puede viajar más de 15 o 20 veces entre la frontera de México y Estados Unidos o la frontera de Canadá y Estados Unidos. Una sola pieza puede viajar más de 15 veces en tener una pieza terminada. Entonces no podemos únicamente hacer una disrupción de las cadenas de suministro y de las cadenas de valor. ¿Por qué? Porque estamos intrínsecamente conectados. Y ha habido una integración económica, productiva, incluso social, entre los tres países, entre todas las economías. Y otro dato es que de 1999 a 2018, las inversiones de capital canadiense y estadounidense para México representan el 55% de la inversión extranjera directa. Estos son 530,000 millones de dólares. Ahora, si lo quisiéramos ver como balanza comercial, o sea, la diferencia entre las importaciones y las exportaciones, México, Canadá, China y Japón son los 4 principales socios comerciales de Estados Unidos, en ese orden. Para 2024, México se posicionó como el primer país, el primer lugar, el primer socio comercial de Estados Unidos. Y el intercambio total de bienes, nada más estamos hablando de bienes, no de servicios. Los bienes fueron 839 billones de dólares. Esto es las importaciones y las exportaciones en su total. Comparativamente, Canadá es el segundo lugar, con 762 billones de dólares. China es el tercero. Habría quien pensaría que China es el primer lugar. No, es México. El comercio con China es de 582 billones de dólares y con Japón es de 227 billones de dólares. O sea, estas son las 4 economías más integradas con Estados Unidos. Ahora vamos a hablarlo en términos de balanza comercial, es decir, la diferencia entre las importaciones y las exportaciones, que ha sido un tema de debate o ha sido el argumento de Estados Unidos o de la presidencia en Estados Unidos para la imposición de los aranceles. Entonces, las exportaciones de bienes de Estados Unidos a México son 334 billones de dólares, pero las importaciones son 505 billones de dólares. La diferencia, pues eso es el déficit comercial que tiene Estados Unidos. O sea, ellos tienen un déficit con nosotros de 171 billones de dólares. Si lo leyéramos al revés, ¿qué quisiera decir? Pues que México tiene un superávit de 181 millones de dólares. Y nuevamente, ese es el argumento por parte de Estados Unidos en la imposición de los aranceles. Pero recordemos que la balanza comercial, si es superavitaria o deficitaria, ¿qué quiere decir? Pues únicamente que estoy consumiendo productos. Es como si vas al supermercado. Imagínense que hoy tienen 2 opciones. La primera es comer en casa y cocinar en casa. La segunda, ¿cuál sería? Salir a comer, ¿no? Si deciden salir a comer, pues probablemente su balanza sea deficitaria, porque no están consumiendo, no están preparando en casa. Eso es lo que hace Estados Unidos, está consumiendo más de lo que produce. Entonces, el déficit más grande de Estados Unidos son 171,81 billones, es el segundo
más grande. El primer déficit comercial es con China. En ese sentido, aunque China no es el primer socio comercial, pero es el déficit comercial más grande. México somos su socio comercial más grande, pero es el segundo lugar en la balanza comercial. El déficit comercial con Japón es de 68 billones de dólares y el déficit comercial con Canadá es de 63 billones de dólares. Entonces es importante reconocer que hay una diferencia entre lo que es el comercio total y la balanza deficitaria o superavitaria. Si lo quisiéramos ver gráficamente, esta es la balanza del déficit comercial entre Estados Unidos y México. La última vez que la balanza fue superavitaria para Estados Unidos fue en 1994. Y recuerden, pues, ¿qué fecha les suena 94? El Tratado de Libre Comercio. Entonces, este es el argumento, hay que entender cuál es el argumento por el cual Estados Unidos decide imponer barreras arancelarias a partir del déficit comercial. Pero eso es también una falacia, vamos a tratar de analizarlo más adelante. Entonces, pues, nuevamente, si esta balanza es deficitaria para Estados Unidos, ¿qué significa para nosotros? Que es superavitario, o sea, nosotros hemos tenido un superávit, o sea, hemos vendido más a Estados Unidos de lo que les compramos. Ahora, hablando en materia de aranceles, el 1 de febrero de 2024 es cuando se firma, o el presidente de Estados Unidos firma la orden ejecutiva con una imposición de aranceles a todos los artículos que sean producto de México. Esto es medio textual, ¿eh? Serán sujetos a un arancel adicional del 25% ad valorem. Dicho arancel será aplicado a todos los bienes que ingresen para consumo o sean retirados de los almacenes a partir de las 12 horas del 4 de febrero del 2025. ¿Y cuál era la racionalidad, si es que existe, detrás de esta orden ejecutiva? El problema al sur de la frontera, que fue muy enfocado al fentanilo, al trasiego de drogas, etc. Sin embargo, bueno, esto quedó en suspenso, ¿no? Dijeron, vamos a tener barreras, pero pues vamos a ponerle un stand-by y siempre no, luego nos vamos a marzo. Bueno, resulta que el 12 de marzo hay una segunda orden ejecutiva imponiendo aranceles del 25% en productos de acero y de aluminio. Entonces, la imposición del arancel tenía un argumento en base a la balanza comercial. Sin embargo, eso, pues podemos decir que hay una miopía, ¿no? Hay una miopía en el alcance de querer imponer un arancel únicamente en términos de balanza comercial. ¿Por qué? Bueno, recordemos que ese déficit comercial, que es nada más intercambio de bienes, no considera qué. No considera utilidades, no considera reinversiones, no considera, por ejemplo, que Estados Unidos es el primer mercado de exportación de México, o sea, es el 80%. Y esas exportaciones que provienen de México, de manufactura, de las maquilas, de industria de servicios de exportación, incluso del nearshoring, que vamos a hablar más adelante, ese 80% se origina de compañías de Estados Unidos que operan en México. Y ese 80% de compañías que operan en México, ¿qué efectos económicos tienen? Pues utilizan una infraestructura en México, utilizan los bajos costos operativos que hay en México, mantienen el control de los procesos productivos y a cambio, ¿qué obtenemos? O sea, yo les preguntaría, ¿qué obtenemos nosotros de eso? Pero la inversión a final del día no te va a generar un pago de impuestos sobre la renta, no va a consolidar tu utilidad hacia la matriz en Estados Unidos, que es lo que hacen las empresas americanas. Entonces, esas empresas americanas operan en México, obtienen beneficios operativos, pero van a consolidar sus ingresos a las tenedoras en Estados Unidos, van a maximizar el valor de los accionistas que están en Estados Unidos y no en México, y van a reinvertir esas utilidades en Estados Unidos. Y aparte, pagan impuestos al Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, no podemos nada más hablar de balanza comercial. Tenemos que hablar de todos los efectos financieros, incluso contables, que tienen estas operaciones. Esta es una lámina de Standard & Poor's global y más o menos han tratado de esquematizar cómo serían los aranceles para América Latina.
En promedio, México estaría enfrentando aranceles del 10.5%, Guyana el 38%, Nicaragua el 18%, Venezuela el 15%. Entonces, ¿es en base a qué la determinación del arancel? Pues nuevamente a balanza comercial, no a determinación de utilidades. Pero ¿qué es el sentimiento global que permea a través de la imposición de aranceles mundialmente? Pues una pérdida de confianza. La pérdida de confianza más abrupta que podemos ver pues es la del 2020 con el COVID. ¿Se entiende? ¿No? Se recupera, en el 2021 hay una recuperación de la confianza y en el 2023 está a la baja, se espera que pueda recuperarse, 24, 25 se recupera, pero otra vez va a la baja. Entonces, ¿esto qué permea en los mercados? Pues mucha incertidumbre, mucha volatilidad y pérdida de confianza. ¿Y cuáles son los efectos inmediatos de la imposición de los aranceles? O sea, inmediatos me refiero a la semana o incluso en el mismo día. Primero que los sectores más afectados son el automotriz, por la interdependencia que existe en las cadenas de valor, en las cadenas de suministro, el sector bancario y el sector asegurador. ¿Por qué el sector asegurador? Y más que nada el asegurador automotriz. Bueno, porque si chocas, necesitas una pieza nueva y esa pieza va a estar sujeta a un arancel. Si se descompone el coche y necesitas una pieza, todas esas ramas automotrices que tienen diferentes aristas son impactadas más que nada en el sector asegurador. Los metales, también vamos a ver unas cotizaciones de metales, más que nada el oro. El oro llegó a un valor máximo de $2,950 la onza. También el cobre, el aluminio, también han tenido volatilidad. ¿Y todo esto qué nos refleja? Pues que hay volatilidad, que hay inflación y los efectos inmediatos. Por ejemplo, Standard & Poor's tuvo una disminución del 9.3%, Dow Jones del 8.9%, el Nasdaq del 13.1%. Entonces, estos son efectos a la semana, son efectos realmente inmediatos. Y también dentro de los commodities ferrosos, además del oro, del cobre, del aluminio, todos los metales raros. ¿Y quién creen que genera o produce o extrae más metales raros del mundo? China. Entonces, de la par de los efectos inmediatos, hablemos de los efectos a corto plazo, ¿no? En el caso de que se materialice ese 25% en los aranceles en todos los artículos mexicanos, ¿qué va a representar? Pues que para la industria y para los hogares va a haber impactos económicos. El más fuerte sería $10 billones en la adquisición de automóviles, de autopartes de origen mexicano, alrededor de $7 billones en la adquisición de computadoras que también son fabricadas, manufacturadas en México, 800 millones en refrigeradores, que también es lo que hacemos nosotros. Y de hecho los refrigeradores mexicanos no nada más se ven en Estados Unidos, se mandan a Japón, se mandan a China, y Estados Unidos, aunque es el mercado más grande, pero también va a tener un efecto en otros mercados. Se va a recrudecer la crisis inmobiliaria, pero lo más grave se podrá ver en el sector industrial. Porque si bien estos costos, estos 10 billones, 7 billones, 800 millones, van a ser trasladados al consumidor, en el caso de la industria, ¿cuál va a ser el impacto? Escasez, disponibilidad reducida de productos, incremento en los tiempos de espera, disrupciones en la cadena de suministro, que no únicamente van a encarecer el producto, sino que puede llegar a romperse virtualmente la cadena de suministro y llegar a paro técnico, como muchas veces lo vimos durante el 2020. Plantas de Volkswagen, de Audi, que estuvieron en paro. ¿Por qué? Pues que no había chips. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos? Si es que aprendimos algo de la pandemia de 2020, pues que las cadenas de suministro globales tenían que hacerse más locales. No es que no hayamos aprendido del 2020, sino que no dio tiempo. No dio tiempo de localizar, hacer más locales o hacer más sectorizadas esas cadenas de valor. Y a mediano plazo, ¿cuál sería el efecto? Una inminente y necesaria renegociación
del TEMEC. Muchos analistas, muchas columnas han incidido en lo mismo y es muy probable que veamos pronto una renegociación del TEMEC, presiones en las cadenas de suministro, y esas presiones ¿a qué van a obligar? A la reubicación de las plantas productivas. Sin embargo, una reubicación de planta pues no es barato. ¿En términos de qué? En términos de complejidad y en términos monetarios. O sea, es caro y es complejo. Y además no existe la mano de obra calificada para poder reubicar una planta tan fácil. La inversión puede ser pues, no menos de $10 billones. O sea, son inversiones significativas, considerables, y no lo puedes hacer de la noche a la mañana. Para la región, como decíamos, la visión del TLC, del TEMEC, era tener una economía integrada, un bloque económico integrado. ¿Cuál es el verdadero riesgo? Una pérdida de competitividad de la región. Entonces, no vamos a poder competir con China, no vamos a poder competir con otras regiones. Ese es el verdadero efecto. Y esto nos lleva al siguiente tema. Por eso les decía que son temas que van de la mano, ¿no? Poder entender el nearshoring es poder hablar y es poder entender el efecto que tienen los aranceles. Entonces, para poder entender nearshoring tendríamos que hablar de otros 3 tipos de producción. El primero es in-house. In-house quisiera decir que todo lo que la empresa necesita lo realiza en la fábrica de la empresa. Se realizan in-house, se realizan en la empresa. ¿Qué necesitábamos para hacer un coche? Chasis, carrocería, tableros, vidrios, asientos. Quisiera decir que absolutamente todo lo hacemos in-house. Piensen en Ford en 1910. ¿No? Tal vez lo único que se compraban eran las llantas, pero todo se hacía adentro, era in-house. El segundo es onshoring. Tal vez yo no lo voy a hacer en mi planta, pero lo voy a hacer dentro del país. Voy a tener un proveedor al interior del país que me va a suministrar de esas materias o de esos insumos semiterminados. Si hay algún país que me da una ventaja competitiva en términos de impuestos, en términos de metro cuadrado, valor del metro cuadrado, o en términos de mano de obra, y no todos son recursos económicos, también hay algunas otras consideraciones, entonces voy a mandar esa producción que yo hacía dentro del país, que no pude hacer in-house, la voy a mandar a otro país que tenga o me represente una ventaja. Y el cuarto sería nearshoring. Nearshoring en términos de que esté cerca o que yo pueda trasladar una parte de mi producción a un país cercano. Pero cercano, la pregunta es, ¿cercano de quién? ¿Cercano al consumidor? ¿Cercano a la materia prima? ¿Cercano a quién o para qué? Porque tal vez en México podamos producir automóviles de Estados Unidos porque estamos cerca, pero también podríamos producir coches japoneses porque el mercado es Estados Unidos. Entonces, nearshoring es acercarse a quién, a la materia prima, al proveedor, al usuario final, etc. Entonces, en ese caso, pues México también puede ser nearshoring para entrar a un mercado en Estados Unidos, o de Japón para entrar a Estados Unidos, o de Estados Unidos para mandar productos a otros países. Entonces, a la vez, cuando vamos a trasladar esa parte de la producción y vamos a hacer ventaja de esos costos, pues no es nuevo. No, en realidad no es nuevo. El primer ejercicio que pudiéramos encontrar de nearshoring pues es 1925 con la primera planta de Ford en México. Y se hacían 5 modelos T al día. Entonces, tal vez era un nearshoring al revés, porque como no había la capacidad de poder exportar los coches que había demanda en México, vamos a acercar la producción ¿a quién? Al mercado mexicano. Entonces, en realidad el nearshoring no es nuevo, pero si leemos las notas de economistas, de financieros, notas especializadas, hubo un boom en el nearshoring y en el término del 2020 al 2023, 2024, pero ahorita es una realidad un poquito diferente, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué consideraciones? Pues que no es exclusivamente costos, sino también riesgos. Debemos entender que la maquila no necesariamente es nearshoring. Puede ser que la maquila sí sea nearshoring si estoy adquiriendo o se está trasladando parte de esa producción en una parte del proceso productivo. Y lo que les comentaba, ¿qué aprendimos de la pandemia?
Pues que las cadenas de suministro no pueden ser tan globales. No podemos depender de los chips que vengan de China o no podemos depender de una materia prima que venga de otro lado del mundo, pero si no tenemos la capacidad de producirlas, pues estamos perdiendo competitividad. Y si quisiéramos verlo de una manera más gráfica, yo me atrevería a decir que esos costos que incurren, o esa decisión de costos para poder trasladar la manufactura a algún otro país, ¿en qué incidirían? En tierra, y por tierra me refiero al valor del metro cuadrado, al recurso de la energía, el valor de la energía, a disponibilidad de espacio, en mano de obra, bono poblacional, pero si vemos la pirámide poblacional de México, el famoso bono poblacional ya cambió. Antes veíamos una pirámide muy bien definida, ahora parece un hongo. Entonces, la pirámide poblacional, el bono demográfico que tanto ayudó a nuestra economía y que era tan socorrido, en realidad ya cambió. El mercado laboral, los sueldos, y es a nivel de costo, el nivel de sueldos, la mano de obra. El medio, yo del medio rescataría la tasa impositiva, ¿no? Es diferente pagar impuestos en México que en Estados Unidos o en Irlanda, por ejemplo, ¿no? Y ahí podríamos irnos a otros modelos, ¿no? Base Erosion Price Office, BPS, etc. Entonces, todos esos elementos inciden en las determinaciones para poder mandar la producción a otro país. Y por otro lado, el mercado, los insumos, el consumo, la cadena de suministros. Hablando del valor del metro cuadrado, cuando yo estaba en Japón, cuando trabajaba en Japón, las plantas de Toyota utiliza un modelo que es planta madre, planta hija. También aplica en México, varias plantas de Toyota son exactamente iguales en todo el mundo. Pero ¿por qué es que la producción de Toyota se mandaba a China? No era tanto por el sueldo, sino por el valor del metro cuadrado. Japón es un país muy pequeño, el valor de la tierra es no caro, lo que le sigue. Pero podías hacer una fábrica del mismo tamaño, incluso más grande, en China por una fracción del precio. Entonces, un factor decisivo para trasladar la producción no necesariamente es el sueldo como creemos, sino es el valor del metro cuadrado. Ese sí es un factor determinante. Y de la mano del metro cuadrado, también el valor de la energía. Porque si vamos a hablar de procesos productivos intensivos, la energía no es barata. Y en las diferencias por el consumo de energía contra el kilowatt hora, megawatt hora que vamos a emplear, ese sí puede ser un factor decisivo. Entonces, en rojo están los costos que yo consideraría más significativos para poder hablar de nearshoring. Entonces, entrando en nearshoring, del 2020 al 2024 se estima que más de 1,200 compañías incursionaron en el mercado inmobiliario industrial. Y específicamente ¿en dónde? ¿En qué parte de la República? ¿Dónde creen? Pues si vamos a estar cerca, vamos a estar aún más cerca, ¿no? O sea, en el norte, ¿no? Monterrey, Chihuahua, Tijuana. O sea, vamos a estar cerquita, pues que sea lo más cerca posible. Entonces, todas estas empresas, 1,200 empresas, la mitad de ellas eran firmas extranjeras que buscaban ¿qué? Reducir costos operativos, primordialmente metro cuadrado, primordialmente sueldos y salarios. Las empresas nacionales también crecieron, ¿sí? O sea, el nearshoring es bueno, sí es bueno, ¿por qué? Porque empuja la economía y yo necesito insumos, necesito cadenas de valor, cadenas de suministros para que alimenten esos procesos productivos. Y en ese periodo, 4 de cada 10 metros cuadrados de espacio industrial fueron ocupados en estas actividades. Eso representa 13 millones de metros cuadrados únicamente. Pero si vemos la tendencia, pues hay una desaceleración. En 2023 existían 6.16 millones de metros cuadrados de espacios industriales ocupados. Para 2024 hubo una reducción, 5.25 millones de metros cuadrados. Entonces, 2023, 2024, todavía no había aranceles, se permeaba en el aire que pudiera haber algún cambio
no se sabía a qué grado, cuál iba a ser la extensión, pero ya venía en declive. Si tuviéramos esta misma conferencia el próximo año y analizáramos el 24 como el 25, tal vez nos llevaríamos una sorpresa, porque ya empezó la desaceleración de los espacios industriales. Entonces, en un año, únicamente en un año, ha habido una reducción del 14%. Entonces, ante los aranceles hay decisiones más conservadoras. ¿Por qué? Porque reubicar la empresa no nada más es de regreso una planta a Detroit, regreso una planta a Milwaukee, regreso una planta a Estados Unidos. Tiene varios costos. Y las inversiones para este tipo de activos, para este tipo de fábricas, minerías y refinerías, que es lo que principalmente se tendría que trasladar la operación, son activos que tienen ciclos de vida de entre 10, 15 y 20 años. Pero para que ese activo entre en operación, te tardas entre 5 y 10 años. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que termine la administración y que todavía no se termine de consolidar el traslado o la reubicación de las plantas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, hay un autor que, si quisieran leer, nos llama Arnold Toynbee. Entonces, Toynbee habla que la economía es circular. Es más, no nada más la economía, sino la historia. La historia es circular. La historia se repite y los ciclos económicos también son circulares. Entonces, empezamos con los procesos productivos in-house, hacíamos prácticamente todo, lo mandamos al onshoring dentro del país, ¿no? Pero sin que se fuera de las fronteras. Luego encontramos ventajas, nos fuimos más allá de las fronteras, nos fuimos al nearshoring. ¿Y hacia dónde podemos regresar? Tal vez no al in-house, pero sí al onshoring, muy probablemente. Entonces es otro ejemplo de que la historia se repite, la historia regresa, ¿no? Entonces, ante esto, ¿cuáles son los retos que tenemos? ¿O cuáles son los retos que se plantea no únicamente para la economía o no únicamente para el país o no únicamente para la Universidad Nacional, para la facultad, sino para nuestras carreras, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos como retos ante esto? Pues primero es entender que la revolución industrial estamos ahorita en la cuarta, ¿no? La primera fue la mecanización, la energía hidráulica, energías de vapor, etc. La segunda, la producción en línea, las líneas de producción. Ahí podemos encontrar muy bien el automóvil, ¿no? Desde que Henry Ford hizo una línea de producción, estamos hablando de la revolución, la industria 2.0. La industria 3.0 es la electrónica, la tecnología de información, computadoras, automatización, pero la industria 4.0 son sistemas ciberfísicos, son plantas totalmente automatizadas. Entonces, si nosotros queremos hablar de nearshoring, de tener esos procesos productivos en el país, pues tendríamos que entrarle con industria 4.0. Y nosotros todavía tenemos procesos productivos en la 2, en la 3, algunos incluso todavía siguen siendo muy manuales. Entonces, esa sería una de las primeras consideraciones. ¿Por qué esta industria 4.0? ¿Qué requiere? ¿Qué requiere la industria 4.0 para poder operar? ¿O cuáles son las herramientas entrelazadas de la industria 4.0? Big Data, Advanced Analytics, Machine Learning, Additive Manufacturing. Additive Manufacturing es digital a físico. No sé si han visto estas impresoras en 3D. Eso es Additive Manufacturing. Que yo ya pueda imprimir en mi casa en una impresora 3D algo que era una imagen, que era un archivo, hacerlo físico. Eso también es una herramienta de la 4T. Human Machine Interface, realidad aumentada, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial. Aquí nada más me faltó la nube, ¿no? Toda la información que está en la nube. Entonces, si queremos ser competitivos, y vamos a tener que ser competitivos no a través de un bloque industrial, sino a través de una producción que me acerque a sectores o a cadenas de producción, necesitaría desarrollar todas estas habilidades industriales. Salud. Un segundo elemento que va de la mano es
la descarbonización. Yo me atrevería a decir, Chubu Sangyo Reinmei maneja 4 o 5 métodos de cuantificación. Uno es el Energy Savings Law, Material Flow Cost Accounting, Science-Based Targets, Life Cycle Assessment, y el último es el factor de emisión de gases de efecto invernadero. En este ejemplo podemos encontrar lo que es ISO 14069 y también podemos encontrar el protocolo de gases de efecto invernadero, el alcance 3. Entonces, si nosotros queremos tener oportunidad de competir en estos mercados, ¿qué es lo que necesitamos? Pues acercarnos un poquito más a la descarbonización y que nuestras emisiones dentro de la cadena de valor puedan ser disminuidas en términos de dióxido de carbono, de metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluorido de azufre, etc. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos entender? Que en los procesos productivos, este es un mapeo que le llamamos de cuna a tumba, o sea, desde que nace el artículo de un proveedor hasta que lo desechamos, hasta que lo tiramos a la basura. En estos procesos productivos, este es de industria automotriz, puede ser un preprocesamiento de plásticos. Eso lo vamos a hacer en México, lo vamos a hacer en Estados Unidos, ¿dónde lo vamos a hacer? O nosotros, ¿qué parte del proceso productivo vamos a jugar? Y debemos entender que en cada una de estas partes del proceso productivo hay 2 insumos importantísimos: energía y materiales. ¿Cuál es el costo de la energía que vamos a pagar en México? ¿Y cuál es el abastecimiento que podemos tener de estos materiales? Entonces, si vamos a hablar de nearshoring, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La habilitación de energía y de materiales y saber en qué parte del proceso productivo vamos a jugar. Vamos a tener el ensamblado, tal vez el ensamblado final se vaya a hacer o se vaya a regresar a Estados Unidos, a Detroit, a Milwaukee, etc. Pero nosotros podemos seguir siendo parte de esta manufactura, ¿en qué medida y en qué proporción? Entonces, en el momento que nosotros podamos entender cuál es el kilowatt hora o el megawatt hora o la energía consumida, puede ser electricidad, petróleo, gasolina, vapor, y los materiales requeridos, es como sabemos qué tanto podemos contribuir a la generación de valor. Y en esa parte, creo que México, me voy a saltar esta, creo que México tiene un potencial muy importante en la descarbonización en términos de, podemos pasar, en términos de Joint Creating Mechanisms, los mecanismos para poder mandar el carbón que dejé de producir a una economía que lo produzca más. Ejemplo muy claro, México-Japón. México tiene firmados Joint Creating Mechanisms con Japón, en el cual el nivel de producción pues puede ser de 2.500 toneladas de CO2 equivalente, pero México tal vez le faltan 200. ¿Por qué? Porque tu nivel industrial, tu nivel de industria no es tan acelerado. Nos falta más industria. Entonces, la cuota son de 2.500 toneladas. Japón genera 2.700 toneladas equivalentes de CO2. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de adquirir, venderle el exceso de 200 toneladas a Japón. En ese sentido, yo creo que México tiene una oportunidad, ¿no?, en los procesos de descarbonización, y todavía puede ser interesante para algunas otras economías que están por encima de su nivel de producción de CO2 para que tengamos operaciones en México. Este es el caso de Japón, pero pudiera ser más representativo aún, por ejemplo, con China. Otro reto es la inteligencia artificial. Entonces ya llevamos la industria 4.0, ya llevamos la descarbonización y la inteligencia artificial. Porque tal vez nos limitamos a usar la inteligencia artificial nada más para simulaciones, ¿no? La utilizamos en el chat GPT, en el teléfono, ¿no?, para preguntar qué va a pasar con la telenovela. Pero yo creo que podemos tener aplicaciones más profundas en términos de automatización robótica, procesamientos del lenguaje natural y la capacidad para emular esas funciones cognitivas en procesos industriales.
No sé si tengamos tiempo. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Sí? Bueno, entonces un ejemplo sería, supongan que nos piden hacer, porque a los contadores nos preguntan todo, ¿no? A los contadores en una empresa nos preguntan absolutamente todo. Y te pueden preguntar, oiga, ¿dónde podemos, hay una oportunidad de negocio de producir algún artículo que sea en base a PET o que sea en base a aluminio? Traía una botellita de aluminio, pero ya no la voy a sacar, o una botellita de acero, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la decisión de negocio de poder tener una planta que produzca PET, que produzca aluminio o que produzca acero? Pues primero entender que cada uno de estos va a tener un arancel diferente. El aluminio va a tener un arancel diferente al aluminio. El PET puede ser que no tenga arancel, pero este PET, ¿qué podemos hacer con este PET? Los tres los podemos reciclar. Entonces la parte ambiental no sería problema, pero el más dañino, ¿cuál sería? Tal vez el PET. Entonces las decisiones de negocio no van encaminadas únicamente al arancel, de saber, voy a producir algo en acero o en aluminio, una pieza de un coche, la voy a hacer en aluminio. Pues sí, porque lo demanda la industria y ahí no hay vuelta de hoja. Puedo tener un bien complementario, un bien sustituto en algún otro material. El nivel de investigación y desarrollo para poder crear bienes sustitutos es muy elevado. Pero de la mano de eso tenemos que considerar que hay factores ambientales, hay factores de energía, hay factores de descarbonización que van de la mano con el nearshoring. ¿Y qué expectativas tendríamos? Primero, que a la vez o una vez que empiecen las renegociaciones del TMEC pueda haber una reducción en los aranceles, porque la renegociación es inminente, pero hasta que sea inminente podemos hablar que sea significativa la reducción de los aranceles. Mayor infraestructura en inteligencia artificial, en industria 4.0. Esto puede contraer un aumento en la demanda de energía y que México tiene que ser más competitivo en energía, o sea, pues dejar de quemar carbón, ¿no? Y utilizar otras fuentes de energía. ¿Qué necesitamos? Ingenieros, contadores, administradores, informáticos calificados con perspectiva de negocios, ¿no? Hábiles en los negocios internacionales, que tengamos competencias integrales para hacerle frente a esto. Incremento de la demanda de chips y semiconductores con mayor poder de procesamiento. Eso también es una realidad. El mercado de los chips, y de hecho hay regulación en Estados Unidos que está cambiando para el procesamiento de los chips. Existen alrededor de 60,000 y 70,000 vacantes en inteligencia artificial. O sea, hay actividades profesionales que están en este mercado y que tenemos que entrarle, o sea, tenemos que hacerle frente a ese mercado y aquí hay oportunidades profesionales. ¿Qué otra expectativa? Pues que Canadá podría trasladar sus exportaciones a otros países. Entonces, lo que nosotros vemos de México es el segundo país de exportaciones y el sexto de Canadá, eso puede cambiar. Y la realidad es que esta información cambia día a día. De hecho, va a haber ahora un arancel sobre películas y sobre medios digitales. Entonces, todos los días hay información nueva de aranceles, pues yo no pude poner mucha porque terminaba y ya había una nueva información. Pero todas estas expectativas, ¿a qué nos llevan? A comprender primero que hay una volatilidad y hay una incertidumbre derivado de las tarifas arancelarias y va a tener impactos en los modelos de negocio, en la disrupción de las cadenas de valor y que está cambiando el orden político, el orden económico, el orden comercial. Nada más les pregunto, ¿cuántas marcas de coches chinos creen que hay? En México, o sea, son 100. O sea, podemos encontrar 100 marcas de coches en México, de coches chinos, ¿no? ¿Qué más podemos entender? Una inminente renegociación del TMEC, reorientar los esfuerzos en eficiencia energética, descarbonización, competitividad, inteligencia artificial, digitalización y esto crear una infraestructura de industria 4.0 que nos permita seguir vivos en este paradigma de nearshoring, onshoring, etc. Pues por mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias.
pues muy interesante, muy instructivo y muy real en estos momentos que estamos viviendo en México. Y no en México, en el mundo. Yo creo que tenemos que estar abusados y nuestra universidad tiene que seguir siendo uno de los puntos donde se desarrollen este tipo de actividades y este tipo de desarrollo que necesitamos. Por eso se hacen este tipo de pláticas y por eso agradecemos realmente a Norman la plática que nos ha dado, creo que muy interesante, muy instructiva y ojalá y realmente, bueno, seguramente será de utilidad para mucha gente. Yo sí creo no nada más en la universidad, sino en el país. Y esto, como todas las pláticas que hemos dado aquí, vamos a producir un documento, vamos a producir un libro y lo vamos a distribuir. Y no nomás lo vamos a distribuir aquí, en nuestra facultad, sino lo vamos a distribuir en Anfeca, lo vamos a distribuir en todos los lugares que podamos. ¿Por qué? Porque esta es una aportación de la universidad. Esta es una aportación no nomás de la universidad, es de las generaciones que se están haciendo y que van hacia adelante. Yo sí creo que no se presta tanto ahorita para preguntas, pero si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta directa, pues estamos abiertos y Norman aquí nos puede ayudar. Si no, pues dejaremos a ustedes para que terminen este evento y puedan regresar a sus actividades. Y sobre todo una cosa sí les quiero pedir de antemano, vamos a defender esta facultad y esta universidad. No que lleguen unos agitadores ahí a cerrarnos. ¿Por qué? Porque ustedes no lo vivieron, pero en alguna época muy remota salía algún anuncio donde decían queremos contadores, queremos administradores, excepto de la UNAM. ¿Y por qué? Porque teníamos una fama de la fregada. Entonces, realmente lo que necesitamos nosotros es mantener estas escuelas en primer nivel y trayendo gente y teniendo gente que nos dé la luz y que nos permita seguir adelante. Yo sí quiero agradecer la presencia de Norman, la presencia de ustedes y abrimos la puerta para tener publicaciones y publicaciones que van a repercutir seguramente. Vamos en el cuaderno número ¿qué? 72. 62. De cada plática se saca un cuaderno. Vamos en el 62. Esto, claro, con la autorización y se pone el nombre del expositor y se pone y se difunde. Y no nomás se difunde aquí, se manda a toda la República y se quedan en las bibliotecas. Y juntamos 10, 12, 14 libritos y se saca un libro grande. Y este libro grande va a la biblioteca con la autorización de todos los autores que participan. Yo creo que es la aportación que podemos dejar en la UNAM y es algo que podemos trascender. Yo sí les quiero pedir a todos que si hay alguna pregunta por ahí, a ver, Sí, adelante. Pues primero agradecer su presentación y mi pregunta es, aprovechando su expertise y su formación, ¿cuáles son las condiciones de fiscalidad y de gobernabilidad que harían que la economía mexicana pudiera seguir con una senda de crecimiento tal como la que estas nuevas tecnologías disruptivas y todas las oportunidades de negocio abren? Pues yo creo que va muy relacionado a lo que es el riesgo país, ¿no? O sea, tendríamos que hablar del riesgo país que tiene México, no únicamente en torno a su sistema fiscal, sino a la certeza y certidumbre jurídica.
Entonces, a mayor grado de certeza y certidumbre jurídica, pues mayor capacidad de tener esa inversión. Y en términos de renta, digamos, de tasa de impuestos sobre la renta, pues no nos podemos ir a una tasa como la que tiene Irlanda, porque está totalmente fuera de mercado y entonces estaríamos generando BEPS, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que la tasa de México es más competitiva que la de otros países y hacer uso de esas ventajas fiscales en este tipo de tratamientos. Entonces yo me iría más que nada, más que el término fiscal, la certeza y certidumbre jurídica de todo el sistema. Sí, evidentemente también es un tema, el agua es otro tema, hay escasez de agua y lamentablemente el tratamiento de agua es diferente al tratamiento de la energía, ¿no? Porque en el tratamiento del agua, pues hacer una planta de tratamiento de agua es muy cara. Entonces las empresas definitivamente no tratarían de entrar a un mercado, a una localidad que no hay agua porque no puedes generar agua a comparación de la energía. La energía en el peor de los casos, pues hay una planta eólica, hay plantas solares y pudieras generar energía, pero el caso del agua no, y es un recurso que pues lo estamos viviendo, lo vivimos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces el caso del agua es más complicado, es otra ecuación que meterle a esta problemática y pues México en ese sentido puede llegar a tener un hándicap contra otros países, ¿no? Esa es la realidad. Creo que nos da una más. A ver. Mi recomendación muy personal sería la descarbonización, los efectos del carbón, generación incluso en las áreas contables, administrativas, cómo incurre o cómo influye la inteligencia artificial, los procesos contables, la auditoría en inteligencia artificial, procesos contables con esas herramientas, pero definitivamente yo me iría al protocolo 3 de gases de efecto invernadero, a ISO 14069, o sea, no nada más es hablar de la sustentabilidad, sino aplicarla, y no nada más es cuantificar los gases de efecto invernadero, sino disminuirlos. ¿A través de qué? Pues de la norma, puede ser ISO 14069, pues a través de gases de efecto invernadero, financiamientos verdes, etc. Entonces esa puede ser un área. Muchas gracias. Bueno, para respetar el tiempo de ustedes, primero agradecer la asistencia, que pese a que hubo problemas en la universidad, tenemos la casa llena. De verdad nos da mucho gusto. Y quiero, si les permiten, hacerle una entrega que dice así: Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración, otorga el presente reconocimiento al doctor Norman Wolf del Valle por su participación como ponente de la conferencia TMEC, Aranceles y Nearshoring, en el marco del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, mayo del 25, doctor Armando Tomé González. Aquí está, se le va a entregar, y también pues le entregaremos un póster de los que se hicieron para anunciar la conferencia, para que lo conserve con mucho cariño de este evento. Pues gracias, Norman. Y para no dejar, le vamos a entregar algunos de los últimos cuadernos que tenemos
Miren, nada más. Gobierno corporativo, entorno, tendencias y efecto en pymes. Fue Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio de Contadores. Gracias. La gobernabilidad en las instituciones mexicanas, Federico Reyes Heroles, maestros de la universidad. Información financiera y de sostenibilidad ante los retos globales de la Agenda 2030, Nadima Simón, maestra emérita de esta facultad. Es el número 59. El número 58, Gobernanza para Instituciones Públicas de Educación Superior, Juan Ursus Solanes, también maestro de la facultad y decano de Ingeniería. Y el cuaderno número 57, hacia el 10º Foro Mundial del Agua en 2024, Fernando González Villarreal, un funcionario ingeniero, conocedor de esto, fue subsecretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos cuando existía. Pero bueno, esto nada más como parte de la biblioteca. Y el libro, el último que sacamos, que ya está en proceso otro, pero bueno, se lo estamos entregando con las conferencias que también se dieron. Gracias. Muchas gracias, Norman, y gracias a todos ustedes por venir y complementar este gran evento. Muchas de verdad gracias. Nos sentimos muy honrados con la presencia. ¿Qué quieres? ¿Agua? Yo le agradezco, doctor Adam, por la apertura, por la invitación y por la oportunidad de compartir estos temas tan importantes para todos, para la universidad y para nuestro país. Entonces, en realidad, muy encarecidamente, mi agradecimiento más profundo. Gracias a todos ustedes.